En toda religión hay referencias al guía interno. En sus enseñanzas, el espíritu crístico, el Atman, el Dios interno. Se cree que la Tierra se formó hace 4,6 mil millones de años. En los primeros 150 millones de años, la Tierra comenzó a enfriarse y a producir gases desde la litosfera, lo que creó la atmósfera primigenia del planeta. Antes de la creación de esta atmósfera, la radiación ultravioleta del Sol hacía que la Tierra fuera inhabitable. Pero mientras la Tierra se enfriaba más y más, el agua se condensaba en la litosfera y el oxígeno se acumuló, creando las condiciones apropiadas para los compuestos orgánicos. Esto generó organismos unicelulares y luego la vida vegetal, y con el tiempo, la cadena evolutiva continuó. Pero luego encontramos una especie que no parece encajar bien con los demás. El proceso de 9 meses de gestación del Homo sapiens refleja el proceso evolutivo de 3,8 billones de años de toda la vida en la Tierra. El embrión humano repite el proceso evolutivo de todas las especies. Cuando el espermatozoide y el óvulo se unen, esta nueva creación es un organismo unicelular. En tan solo unas horas, se divide y multiplica más rápidamente que cualquier otra especie. 4 semanas después, el embrión empieza a desarrollar agallas, como la vida marina. En otras pocas semanas desarrolla pulmones y una cola con apariencia reptil. Desde esta fase se puede reconocer a un mamífero. Y después una forma de primate. Luego muda su abrigo embrionario. Y por último, muestra las características de un niño humano. El cuerpo humano es una comunidad de cerca de 50 millones de células y todo lo que hace el cuerpo es hecho por las células también. Las células tienen sistemas de respiración, de eliminación de desechos, ellas se alimentan, sienten, piensan y se comunican con las otras células. Conforman el organismo conocido como ser humano y miles de millones de humanos conforman el organismo que conocemos como la Tierra. La Tierra tiene su propia generación electromagnética de la misma manera que el cuerpo humano. Una corriente eléctrica viaja a través de todas las células del sistema nervioso en el cuerpo humano. Los caminos que esta corriente eléctrica sigue son llamados meridianos energéticos y han sido conocidos por la práctica de la acupuntura por al menos 2000 años. La noción de los caminos del dragón o las líneas ley es incluso más antigua y sobre estas líneas fueron erigidas las escrituras, monolitos y monumentos prehistóricos, creando los meridianos energéticos de la Tierra. Son creados por las frecuencias resonantes de la Tierra. Son llamadas las ondas Schumann. Cada cuerpo planetario tiene su propio grupo de frecuencias resonantes. Es determinado por su circunferencia y diámetro, también por la velocidad de traslación y rotación. La frecuencia resonante del planeta Tierra comienza en 7,83 y termina en su séptima nota armónica en 43,2 hercios, lo que es análogo con los 7 chakras en el cuerpo humano. Y para terminar, es su consciencia. Un atributo visible de la consciencia es el campo energético que gobierna la forma de los organismos. La morfogénesis es un término científico que explica este proceso que le da forma a los tejidos, órganos e incluso organismos completos. La consciencia es la fuerza creativa del universo entero. A esta consciencia se le ha llamado Dios, Jehová, Krishna, la naturaleza, el cosmos y la divinidad. De hecho, el universo entero es un solo organismo consciente y viviente, con completo conocimiento de su propia existencia. La razón por la cual este concepto puede ser tan difícil de comprender es porque nuestro entendimiento es limitado por nuestro lenguaje. Cuando escuchamos el término organismo consciente, tendemos a creer que se trata de un ser humanoide y le damos cualidades humanas. Olvidamos lo que organismo significa en principio. Cualquier ser que puede responder a un estímulo, se reproduce, crece, se desarrolla y se mantiene como un todo en equilibrio. Nuestro universo cumple con todos esos requisitos. La consciencia cósmica es responsable de las formas y propósitos manifiestos en la materia. Las frecuencias resonantes del planeta son un resultado de este proceso.
Estas frecuencias son responsables de todos los ciclos biológicos, como la menstruación y los ritmos circadianos, como también en los patrones emocionales y de comportamiento. Esas frecuencias son entonces reflejadas por la flora y la fauna, los cuales son instrumentos biológicos que responden a los patrones de onda. Estas oscilaciones también reverberan en la estructura craneal de nuestro cráneo y convergen en el centro de nuestro cerebro, que es donde encontramos la glándula pineal. Es conocida por muchas culturas antiguas, las cuales creían que era el tercer ojo. Descartes la llamaba el asiento del alma, donde la mente y el cuerpo se unen. Cada célula individual de nuestro cuerpo recibe impulsos electromagnéticos desde nuestro sistema nervioso central. Ellas reciben los mismos impulsos que fueron transmitidos para cada instrumento biológico. Varias explicaciones han sido presentadas desde las religiones, las ciencias y las filosofías. La desconexión de cualquier organismo con la naturaleza que lo rodea causa enfermedad. Un divorcio con la naturaleza, un exilio del Edén, una confusión de las lenguas. Todos son síntomas de alejamiento, no de una deidad bíblica, sino del verdadero ser. La más grande amenaza en contra de los organismos conscientes es la pérdida del verdadero ser, la muerte de nuestra naturaleza divina. Mientras navegamos a través de la historia, encontramos muy pocas veces una sola gota de verdadera sabiduría. Tenemos que entender cómo perdimos a nuestro verdadero ser. En este universo vivo consciente no hay leyes de la naturaleza, solo ciclos. No hay nada externo en el cosmos que lo fuerce a cumplir una ley exterior. La ilusión de una ley fija de naturaleza es solo el resultado de la no existencia de algo que haga romper los ciclos. Cuando los hábitos tienen que ser rotos para asegurar la supervivencia del organismo, se activa un proceso natural que llamamos evolución. La conciencia colectiva le da forma a nuestra evolución. Un gran ejemplo de esto es el experimento realizado por John Carat en 1988. Su equipo indujo células intolerantes a la lactosa en un ambiente con solo lactosa como alimento. Conforme a una ley de la naturaleza, cada una de estas células intolerantes a la lactosa habría muerto, pero sorprendentemente todos sobrevivieron. Cada una de ellas entendió el problema al cual se enfrentaban y sustituyó una enzima defectuosa por la lactosa por otra que podía utilizar lactosa como alimento. Si una célula tiene la capacidad de deducir cómo y cuándo evolucionar porque se enfrenta a la extinción, entonces cualquier otro ser vivo puede hacerlo también. Las creencias vigentes consisten en que el cuerpo humano es una máquina bioquímica controlada por sus genes y por lo tanto el comportamiento, la emoción y tendencias de nuestra biología, de nuestra salud y de nuestras vidas son controladas por programas genéticos que no podemos cambiar. Entonces le decimos a la gente, usted no escogió ni puede cambiar los genes con los cuales nació, que son los mismos que programan lo que le va a pasar biológicamente. Mis experimentos en células madre, donde aislaba una célula madre, la ponía en un plato Petri y luego se dividía cada 10 horas. Entonces tomaba todas las células y las repartía en 3 grupos. Cambié el ambiente de crecimiento. En un plato las células formaron un tejido óseo. En el segundo plato formaron tejidos musculares y en el tercer plato formaron células liposas. ¿Qué controló el destino de una célula? Lo primero que se dice es, pero todas las células eran genéticamente iguales cuando fueron puestas en el plato. Entonces, obviamente, los genes no lo controlaron porque todos eran iguales. Lo que era diferente era el ambiente. Y de repente, después de toda mi carrera de investigación, pensé, ¡oh cielos! Enseño que los genes programan la vida y las células me están diciendo que los genes se adaptan a la vida. Se trata de cómo se lee el ambiente, de cómo su mente lo percibe. Entonces se puede tomar el control del destino hacia la expresión más maravillosa en este planeta. Estar totalmente vivo y totalmente sano depende de tus sentimientos hacia el mundo. Cuando hay un posible colapso financiero en todo el mundo, guerras políticas y religiosas que estallan infatigablemente y el sentimiento creciente de estar perdido y de no tener sentido, hay una gran cantidad de energía que es llevada hacia el dominio de la conciencia colectiva. La evolución no ocurre gradualmente. La evolución sucede en grandes saltos y fuertes cambios y ocurre debido a una enorme necesidad del organismo para sobrevivir.
Estamos ahora en un punto en la historia donde vamos a elegir. Decidiremos hacernos soberanos de nosotros mismos o permanecer dependientes, enfrentarnos a nuestro verdadero ser o seguir luchando en contra de un fantasma, volver al equilibrio, al estado saludable o permitir que esta enfermedad crezca. La elección es tuya.